Y cuando hablo de que es una fuerza que el mundo no comprende, es porque para el mundo, ¿quién es el fuerte? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el exitoso? ¿Quién es el que va a salir adelante? ¿Quién es el aplaudido? Por lo regular, ¿quién es un líder en el mundo? ¿Verdad? Aplaudimos mucho en el mundo una persona astuta, una persona que puede manipular, que puede mentir, una persona que puede estar llena de estas características que a veces, ay, wow. Yo me acuerdo que una persona que yo, obviamente pues toda la vida ha tenido influencia en mí, cuando cierto tipo de mujeres hacía cierto tipo de cosas, decía, esas mujeres son muy listas. Y a mí me calaba, porque yo decía, ¿por qué dice que son listas las mujeres que manipulan o que obtienen dinero de maneras que no le agradan a Dios? Cuando es más poderoso lo contrario. No sé si me explico, ¿sí? El otra vez convivía yo en mi trabajo, hubo una comida por el cumpleaños de uno de los jefes y estábamos en la comida. Y entonces yo veía cómo se relacionan, cómo bromean, qué tipo de palabras usan, el estar hablando de, pues no sé, de mujeres, de poder, que si un hombre tiene mucho dinero por ciertas causas es poderoso. Esto es lo que el mundo aplaude. Solo quiero que tengamos una referencia. Pero lo que yo te voy a decir el día de hoy es un tipo de fuerza que el mundo no comprende y está relacionado con un atributo del fruto del Espíritu Santo, el número 8, que es mansedumbre. La mansedumbre es todo lo contrario de lo que el mundo aplaude. La mansedumbre es la habilidad, el don, la característica que el mundo te dice que no seas. Porque, fíjate, voy a comenzar diciéndote que no es la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, pero en el mundo cuando somos mansos nos dicen débiles. Pero para Dios ser manso no es ser débil. Para Dios ser manso es ser fuerte, es tener ese poder, no es pasividad. Muchas veces podemos ver a una persona pasiva y decimos, ay, es que es manso. No siempre, y ahorita vamos a ver por qué. No es no tener opiniones ni convicciones firmes, no. Una persona mansa puede tener opiniones y convicciones firmes. Sí las tiene. No es tomar venganza. Una persona mansa no es vengativa. Una persona mansa no quiere tener el control siempre y sobre todo. Y si se fijan, son cosas como contrarias a lo que yo comencé diciéndoles del mundo, ¿verdad? Es importante que tengamos bien presente esto, porque quiero que el día de hoy sea más como una clase, porque esto es algo que tenemos que aprender y practicar. Y esto me lleva a hacerles una pregunta. ¿Cómo les va con cada uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo les va hasta el día de hoy en su vida diaria? ¿Los han podido poner en práctica? ¿Han tenido victorias constantes? ¿Han caído? Porque podemos caer, porque todos los días hay una lucha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El día de hoy tuviste grandes victorias y luego el día de mañana, o sea, supongamos, ¿no? Ya el lunes cuando sales y todo y vas en el tráfico o manejando o te subes al transporte público o un compañero del trabajo o un cliente o tu jefe o tus hijos o tus papás o tu esposo o tu esposa, alguien hace algo y entonces te moviste y te saliste de esa dirección donde te estaba llevando el Espíritu Santo. Eso puede pasar y yo quiero decirte hoy que debe de ser algo sanador el saber que todos los días tenemos luchas, pero todos los días también podemos tener esa victoria. Que esto del fruto del Espíritu Santo es un proceso que solamente vamos a obtener y salir victoriosos de la mano del Señor. Por eso es un fruto del Espíritu Santo. No es por arte de magia, no es porque hoy recibiste una predicación y el día de mañana tú vas a estar
derramando el fruto. No es así. Es una constante relación e intimidad con el Espíritu Santo que te va a enseñar, que te va a aconsejar, que te va a inspirar, que te va a estar hablando suavemente día con día para que tú puedas poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Amén. Ahora quiero que vayamos a la palabra. Fíjate, ahorita pienso y digo, ¿podemos llegar a tener objeciones hacia la mansedumbre? ¿Qué es una objeción? Cuando te dicen, sé manso, y tú dices, pero es que así soy yo, mi temperamento, o es que así soy porque tuve que aprender a defenderme. Toda la vida viví en un ambiente tan hostil que aprendí a defenderme, y ahora para mí es muy difícil salirme del modo defensa para ponerme en el modo mansedumbre, porque el modo mansedumbre es completamente confianza y obediencia en nuestro Señor. Es eso. Esa es una objeción y puede parecer válida. Sí es cierto. No, pues es que así nació. No, pues es que eso aprendió. Pues es que le hicieron mucho. Tiene que aprender a defenderse constantemente, y a veces aunque ni te ataquen te estás defendiendo. ¿Cuál puede ser otra objeción? Fíjate, son objeciones que yo he escuchado. ¿Por qué me voy a someter, a sujetar o a ser sumiso con un líder, por ejemplo, que Dios puso, pero que yo no acepto? ¿Por qué? ¿Te ha pasado o has escuchado? Y no estoy hablando solo en la iglesia, La palabra dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Eso dice la palabra. ¿Hasta la presidenta? Pues sí. No, ¿yo por qué me voy a sujetar? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a estar de acuerdo con las reglas? ¿Por qué voy a estar de acuerdo con eso que dijo el pastor? Sí. No, yo no. Híjole, eso también es una objeción. ¿Cuál puede ser otra objeción? Cuando alguien te corrige, incluso lo hace con amor, y tú no lo aceptas. ¿Por qué lo voy a aceptar? ¿Te fijas? Pero vamos avanzando, vamos a la palabra, porque quiero hablarte de un referente bíblico. ¿Traes tu Biblia? Vamos a Números 12. Fíjate, me impactó estas anécdotas. Esta parte que te voy a decir nos habla, dice la Biblia, del hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Quién será? Que no sea el pastor. A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿No? ¿No lo habían escuchado? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Antes habían escuchado quién es el hombre más manso que había sobre la tierra? Mira, y fíjate lo que te voy a decir. Este hombre, el más manso que había, era un hombre que incluso fue un asesino, un justiciero que se exaltaba, que le molestaban las injusticias. Y la palabra dice que era el más manso. Ahorita te voy a decir quién era. Números 12:1. Léelo conmigo. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quién eran María y Aarón? Eran sus hermanos, su familia. ¿Alguna vez algún familiar ha hablado de ti? Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado. Ay, no, es que yo no voy a respetar, yo no voy a estar de acuerdo con ese líder por la mujer que decidió tener. ¿Les ha pasado? ¿Acaso será familiar esto? Y dijeron, versículo 2: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjate, solamente Dios usa a Moisés para darle mensaje. Ay, ¿a poco sí? ¿No? ¿Te imaginas esa conversación? Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿no me usa a mí también Dios?
¿Nada más usa el pastor? No, yo también soy santo, a mí también Dios me usa. Yo también puedo salir y predicar allá por las calles, a las multitudes. Y en el versículo, no. ¿Y qué pasó? Lo oyó Jehová. Y entonces en el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Escucho, fíjate, y después hay algunos versículos, no los vamos a leer, pero yo me imagino la escena de que dijo Dios: están hablando de Moisés, de mi Moisés, el que yo elegí, el que yo puse por autoridad para dirigirlos, el que yo quiero usar por las características, por los atributos que yo le di cuando lo creé. Están hablando de él. Y entonces yo me imagino como que les habló a la oficina. ¿A cuántos les han hablado a la oficina? Cuando el jefe te habla a la oficina: ¿puedes pasar a mi oficina? ¿Qué hice? ¿No? O en la escuela, cuando hacías algo y vamos a la dirección, ¿verdad? Algo así. Yo me imagino que fue algo así la escena. Entonces dice que Dios les habló. ¿A quién? Le dijo: Moisés, María y Aarón, vengan. Así. Y después nos vamos hasta el versículo 6. ¿Qué les dijo? ¿Quieren saber qué les dijo? Les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. A un profeta Dios le habla. Dice aquí visiones y sueños. Pero dice versículo 7: no así a mi siervo Moisés, a Moisés el que yo elegí. A él no le voy a hablar con visiones y en sueños, porque Moisés, dice la palabra, él es fiel en toda mi casa. ¿De qué predicamos la semana pasada? Fidelidad, ¿verdad? Dice: él es fiel en toda mi casa. Fíjense cómo iba a hablar Dios con Moisés. En el versículo 8 nos dice: cara a cara hablaré con él. Qué tremendo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo Dios a María y a Aarón? ¿Te estás atreviendo a hablar de la autoridad que yo puse, de mi elegido, de mi ungido? Yo a ti te puedo hablar por sueños y por visiones porque eres profeta, pero a Moisés no. Moisés es especial porque Moisés es un hombre manso y es un hombre fiel en toda mi casa, en todo lo que hace. Entonces a Moisés Dios le hablaba cara a cara. Qué tremendo. O sea, ay, Señor, ¿qué les dijo? Hay niveles, ¿sí o no? Qué barbaridad, ¿verdad? Y luego la gente dice: es que el Señor solamente derrocha puro apapacho, es que el Señor solamente habla de manera amorosa. Es que no, el Señor nos pone en nuestro lugar. Si estamos haciendo algo que al Señor no le agrada, Él va a disciplinarnos y lo va a hacer por amor. El Señor habla fuerte y lo hace por amor, esa es la diferencia, pero el Señor lo hace. Entonces dice: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y fíjate, esto de que su ira se encendió, hubo consecuencias. ¿Alguien sabe cuál fue la consecuencia? A María le dio lepra. Y fíjate, ahí te va al punto donde quiero llegar. Esta es una de las rebeliones. Yo simplemente en 2 capítulos detecté 4 rebeliones contra Moisés, el hombre más manso. Pero ¿por qué era manso? ¿Quieres saber cómo respondía Moisés? En el versículo 13, acompáñame. Y en el versículo 13 nos dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. O sea,
Una vez que ellos estuvieron murmurando de él, que estuvieron cuestionando su liderazgo, que estuvieron rebelándose contra su autoridad, y él se dio cuenta, y aún viendo las consecuencias que el Señor impuso sobre las personas, él tuvo el corazón para poder decir: no, Señor, te pido, Señor, que la sanes. Y como el Señor tenía una relación con él directa, cara a cara, lo escuchó y dijo: está bien, no va a permanecer leprosa para siempre, solamente 7 días. Vamos a la segunda rebelión. Qué tremendo. Y ahora vámonos hasta Números 16, versículo 3. Mira, yo siempre te invito a que lees todo. Lee Números 14, lee Números 16 completo, para que tengas toda la referencia. Dice, aquí nos habla de la revelación de Coré. Fíjate, él pretendía el sacerdocio, y en el versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora ya era contra Moisés y su hermano Aarón también. Y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? ¿Qué le estaban diciendo a Moisés? Mira, todos estos que están aquí en Sión son santos, y el Señor está aquí. Amén. Su presencia está aquí. ¿Por qué entonces tenemos que sujetarnos a alguien? ¿Por qué tú quieres estar por encima de nosotros, pastor? Eso estaban haciendo. ¿Y no te hace referencia o no se te hace conocido a lo que hizo Satanás? Déjate digo algo, porque lo tenemos que aprender. Toda rebelión contra autoridad que el Señor pone es diabólica. Así es. No hay otro nombre para eso. Y se tiene que hablar y se tiene que enseñar, porque no tenemos que abrir puertas para caer en maldición, porque eso es lo que hacemos. Lo que hicieron ellos fueron a retar a Moisés. ¿Y qué pasó? Moisés se enojó, y entonces ellos estaban juntando un montón de gente, otros líderes más. Es más, había levitas, ¿no? Los de la alabanza, ¿no? Los sacerdotes, o sea, eran líderes, gente que estaba preparada, porque desde antes se habían elegido para que asumieran ciertos cargos, ciertos roles, ciertas responsabilidades. Y más adelante, todavía en el versículo 12, dice: entonces Moisés, buena onda, les dice: bueno, a ver, eso dice Coré, pero yo quiero hablar con otras personas para ver cómo está su corazón, cuáles son sus intenciones. Y le manda a llamar a Datán y a Abimara. ¿Y qué les dice? Les preguntó: oye, ¿y tú estás de acuerdo? Y ellos le vuelven a responder: vengan. Cuando les manda a llamar, les dice, ellos le responden, no iremos. O sea, te mandan a hablar: ¿puedes venir? No voy a ir. Y sigue, ¿no? Dice: ¿no es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto? Y le vuelven a decir: ¿sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros? Esa fue la respuesta de estas dos personas. Entonces, la segunda rebelión. Vamos con la cuarta. Fíjate, antes de pasar a la cuarta, ¿hubo consecuencias para estos? Una de las consecuencias fue que se abrió la tierra y se los tragó. Y a los que alcanzaron a escaparse, que quisieron correr, fuego consumidor. Y la cuarta rebelión todavía dice en el versículo 41: al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¡Qué barbaridad! ¿No te llama la atención cómo una tras otra vez el pueblo caemos en desobediencia? Caemos en tener actos que no le agradan al Señor, y terminamos culpando a alguien en vez de responsabilizarnos de nuestros actos.
Yo sé, iglesia, yo sé que nos gusta que nos hablen con puro amor y que nos digan que el Señor nos va a bendecir y que nos digan que el Señor va a cumplir la necesidad con la que tú vienes el día de hoy. Pero déjate digo algo, el Señor ya la conoce. El Señor ya sabe si tú estás pasando por un proceso quizá de provisión, de sanidad, de restauración, de liberación. Si tú tienes alguna opresión, eso ya lo sabe el Señor. Pero hay que pagar el precio. Sí hay un precio que se paga. El Señor ya te ha traído aquí y Él quiere obrar en ti, en tu vida, en tu corazón. Él quiere que seamos personas renovadas. Él quiere que tus pensamientos, que tu mente, que tu corazón, que todo lo que tú eres sea rendido a Él. Es que no hay de otra si decimos que somos cristianos. No hay de otra. Y cuando entonces te rindes y tú tienes una relación tan íntima, profunda, cercana, cotidiana con el Señor, cuando le conoces, cuando sabes quién es, cuando tú convives constantemente con el Espíritu Santo, entonces Él se va a convertir en tu consejero. Él se va a convertir en la persona, porque es una persona que te va a traer las respuestas que tú necesitas. No va a ser solamente cuando tú vienes los domingos a un servicio. No va a ser solamente cuando tú vienes a mujeres. No va a ser solamente cuando has vivido un encuentro. No es suficiente. Eso solamente son instrumentos poderosos que el Señor usa para tu vida, para bendecirte, para que le conozcas, para que tengas hambre y sed de Él. Pero lo que va a hacer que transformes completamente es una relación profunda y cercana con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu amigo, es tu ayudador, es tu consejero, es el que te va a decir cuando tú cometiste un error. Es el que te va a decir guarda silencio, es el que te va a decir retírate, es el que te va a decir pide perdón, es el que te va a decir cede. Es Él. No va a suceder por tus fuerzas, por tu carne. A eso se refiere, que no es en nuestras fuerzas, que es con su poder, con su ayuda. Pero ¿qué necesitamos? Pagar el precio, entregarnos. ¿Qué te está pidiendo el Espíritu Santo? Porque todos los que estamos aquí sabemos qué es lo que el Espíritu Santo está requiriendo de nosotros. Que no quiera aceptarlo, que no quiera reconocerlo, que me está costando mucho trabajo dejarlo, porque he tenido más de 30, 40, 50 años viviendo de una o de otra manera. No es fácil, déjate digo, el crecimiento personal, espiritual, no es fácil. No lo es. Pero con su ayuda, dice la palabra que su poder se perfecciona en mi debilidad. Esa es la única manera. Estamos viendo en la palabra 4 rebeliones en tiempos muy cercanos en contra de una sola persona. Pero ¿por qué era el hombre más manso? Vamos a las respuestas que tenía Moisés. En el versículo 4 del capítulo 16, 4, 22 y 45. Vamos a leer solamente el 45. Ya está ahí en su Biblia. Véngase diario con su Biblia. Diario que venga a la iglesia, tráigase su Biblia. Dice, el Señor le dio una indicación a Moisés, le dijo: apartaos de en medio de esta congregación. Es más, le pidió que ni siquiera tocaran las cosas que le correspondían. Mira, tienes de pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para cuando incluso alguien que parezca muy espiritual o muy cristiano, que está haciendo cosas de rebelión, te invita a sus actividades. Debes de tener discernimiento, debes de tener ese consejo que te va a dar el Señor para saber si participar o no participar. Y te voy a decir algo, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante tener mansedumbre en una iglesia?
No es porque la iglesia quiera ejercer un control sobre tu vida. Se llama cobertura. Se llama manto espiritual. Y si tú te sales de la cobertura, del techo, del manto, ¿qué va a suceder? Quedas desprotegido. ¿Es correcto? ¿De qué? De aquello sobrenatural que el Señor quiso poner en tu vida. Entonces, el Señor les está diciendo: quiero que todos apártense de esta congregación. Dice: los consumiré en un momento. Y entonces estaban Aarón y Moisés, y esta fue la respuesta en estos versículos, una respuesta constante que tenía Moisés ante estas circunstancias. ¿Qué hacía? Dice que se postraron sobre sus rostros. Se postraron sobre sus rostros. ¿Se alegraron? ¿Se enojaron? O sea, ponte por un momento en el lugar de Moisés. ¿Tú cómo hubieras reaccionado? ¿Tú qué hubieras sentido? ¿Tú qué hubieras querido hacer cuando se están rebelando contra ti? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿No sabes? Lo que hizo Moisés es: cayó sobre su rostro, se postró. Y esto nos está hablando de un lenguaje corporal que tiene la mansedumbre. ¿Has escuchado una expresión en el mundo que dice: ay, es bien agachón? ¿Has escuchado eso? Es agachón. ¿Sí lo has escuchado? Para referirse a que una persona es cobarde, ¿verdad? Y cuando yo estaba leyendo esto dije: qué tremendo. Para el mundo, cuando tú lo haces obedeciendo la voluntad de Dios, puede parecer debilidad, pero se convierte en esa fuerza y en ese poder que el mundo no comprende. Porque cuando tú te postras, porque cuando tu lenguaje corporal dice que no vas a caer en esa provocación, entonces a quien tú estás invitando que tome el control, la fuerza y que obre es a Dios. Ahora se va a convertir en una cosa, en un tema, en una situación que el Señor es el que va a resolver. Ya no es tuyo. Es que no están murmurando, no se están rebelando solamente contra ti, no te están rechazando a ti. Cuando tú cedes, cuando tú eres manso, entonces se convierte en un tema del Señor contra alguien más. Ya no es tuyo. Ya no. Y el postrarse y el agachar la cabeza nos está hablando de humillación, de adoración, de reverencia. Esta es la clave: sumisión completa hacia la divinidad. Y esta sumisión es en tu corazón. ¿Qué es lo que tiene que ser sumiso? Tu corazón. Por eso es importante que el Señor nos quebrante. Por eso es importante que cuando estamos ante un proceso estemos en esa comunión con Él y Él pueda revelarnos qué es lo que está tratando con nosotros, para que no vayamos a caer en un corazón endurecido. Dale gracias al Señor cuando eres una persona sensible, que le escucha y que le obedece. La obediencia es una clave, es una palabra clave cuando nosotros estamos hablando de mansedumbre. Y vamos a definirla, vamos a definir qué es la mansedumbre. Es fuerza bajo control. Hay una palabra, praus, miren, aquí está, si se alcanza a ver esta imagen, praus. Dice que esta es una palabra que se utilizaba para referirse a los caballos de guerra, que tenían una fuerza pues impresionante y estaban entrenados, pero estaban domados. Toda esa fuerza y todo ese poder que este animal puede llegar a tener está bajo control. Y aquí puede haber muchas personas poderosas, muchas personas que dicen: no, a mí no me la hacen, no, yo ya me la sé. El que se mete conmigo no sabe con quién se está metiendo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes bajo control esa fuerza, ese poder, entonces eso es mansedumbre.
Y esto es una elección. ¿Qué implica? Suavidad, humildad, sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Permite controlar reacciones, evitar la ira y tratar a otros con bondad. ¿Y te acuerdas una de las objeciones? Es que, ¿por qué si me tratan mal yo tengo que responder bien? Y yo por eso te estaba leyendo esto que hizo Moisés. ¿Ves cómo era la relación y lo que pensaba Dios de Moisés? ¿Cómo lo defendía? ¿Y cómo le daba su lugar? Moisés no se daba su lugar solo. Moisés se postraba, adoraba a Dios, era sumiso y obediente con el Señor, y quien terminaba exaltándolo era el mismo Dios. ¿La estás pasando mal? ¿Alguien está haciendo algo contra ti? ¿Alguien te está tratando mal? Una persona, un jefe, un compañero del trabajo. A lo mejor estás en un proceso legal que ya tiene mucho tiempo y aún no sabes. Mira, lo voy a decir. Creo que nunca se ha dicho, pero yo lo voy a decir. Yo fui testigo de aquí en la iglesia. Una familia tenía un problema legal y habían tenido años, y esa familia fue difamada así a muerte, lo peor que tú te puedes imaginar. ¿Sabes cómo se resolvió ese problema? Era dinero. Todas las cosas que se habían dicho contra esa familia eran mentiras. Lo único que esta persona quería era dinero. Y estaban peleando una casa. Cuando le dieron la casa, se desistió de todas las mentiras que había dicho. Interesante, ¿verdad que sí? Entonces, ¿dónde estaban todos los actos injustos y todo lo que había dicho que le estaban haciendo? Era dinero. ¿Por qué te lo estoy platicando? Porque a mí me impactó. Porque yo dije, ¡ay, se salió con la suya! ¡Ay, mira, pues se lo hubieran dado desde un principio y nos ahorrábamos años de pleito y de injusticias y de desgaste y de lágrimas y de esto y del otro! Y un hombre sabio que estaba involucrado dijo, no se salió con la suya. Yo se la di porque yo le quiero agradar a Dios. Un gran ejemplo de mansedumbre. ¿Cuántos de los que están aquí darían su casa a una persona que les estuvo haciendo la vida imposible durante años? Y no se la dio porque ya lo tuviera perdido, porque no tuviera de otra. Se la dio porque quería agradarle al Señor, porque quiso ser obediente con el Señor, porque tenía que seguir con su vida, porque tenía que seguir con su llamado, porque tenía que seguir con su ministerio. Por eso se lo entregó. Y aquí estamos hablando de un cúmulo de cosas que se rindieron al Señor, y una de ellas que es bien complicada son las finanzas. Imagínate un patrimonio. ¿Cuánto cuesta tener una casa? Y no era cualquier casa. Y la entregaron. ¿Quieres saber quién era esa familia? Pues la familia pastoral. Gloria a Dios. Así obra Dios, Así es. Y tenemos que estar seguros, conscientes, y por eso es importante conocerle a Él, porque Él es el único que nos va a traer ese convencimiento. Ahora, déjate digo, es un proceso. Ser manso es un proceso. No, yo no quiero poner carga sobre cada uno de nosotros y de decir, son puros errores, no la estás haciendo. Porque eso es condenación, porque eso es cuando el enemigo viene y te dice, ¿no? Incluso a veces lo usamos hasta entre bromas con la misma gente en la iglesia. ¡Ay, tu mansedumbre! Practica tu paciencia, ¿no? Eso es condenación. Eso no está bien, porque tú no sabes lo que le está costando a la otra persona tener esas victorias día a día.
porque tú no sabes cuál es su trasfondo, sin justificarlo, pero hay que ser menos críticos. Y yo quiero hoy quitarte esa carga. Quiero decirte que si tú estás pagando el precio, pero aún sientes que no has llegado a la meta, es normal. Pero que tienes que permanecer, tienes que perseverar. Quizá duraste 5 días de la semana con victorias, paciencia. Quizá con tus hijos dijiste, sí, sí, mi amor, lo que tú digas, sí, sí, sí. Y el sexto, ya me tienen harta. Y ay, Señor, o sea que me tengo que regresar, tengo que volver hasta el punto de partida. No, yo quiero decirte que si tú estás dispuesto a pagar el precio, que si lo estás haciendo, que si has avanzado, permanezcas, perseveres, vuelvas. Que si caíste, que si pecaste, que si te equivocaste en estos días, pero hoy estás aquí, estás haciéndolo bien. Que si hoy estás aquí buscando al Señor una respuesta que te fortalezca, que levante tu espíritu, que te ayude con tu carácter, que ayude con el pecado constante que has estado luchando, está bien que estés aquí. Porque a veces nos vamos, ay, es que esto es muy difícil, esto no es para mí. El cristianismo no es para mí. Déjate digo que el cristianismo no es fácil, pero es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Que no es sencillo seguir a Cristo, porque seguir a Cristo significa que tenemos que modelar su carácter, porque seguir a Cristo significa que Él es nuestro ejemplo, no es el pastor, no soy yo, no es tu líder. Sí, somos referentes, pero ¿sabes qué? Todos tenemos una lucha que estamos librando día a día. No somos personas perfectas, pero cuando tú pones tu mirada en Jesucristo, que Él fue hombre, ¿te entiende? Humano, que Él pagó el precio, que su Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos va a sostener, el que nos fortalece, el que nos inspira, el que nos aconseja. Entonces lo vamos a lograr, iglesia. Porque un día esa lucha que tú estás teniendo en tu carácter con alguno de estos atributos se va a convertir en tu autoridad. Porque si tú hoy estás luchando con mansedumbre, mañana si tú permaneces va a ser tu victoria. Y tú vas a poder ministrar, hablarle a otros y decirles, yo salí de ahí, yo sé lo que es eso. Yo cada día le pedí al Espíritu Santo que me ayudara, que me aconsejara, que me fortaleciera. Y así era Moisés. Era un hombre explosivo, porque asesinar a alguien a golpes por una injusticia es un impulso. Y hay consecuencias. El Señor no lo libró de las consecuencias, se convirtió en un prófugo. Y durante 40 años fue un trabajador de su suegro. Muchos años. Estaba en un proceso. Pero era un hombre valiente. Era obediente, humilde, porque su fuerza y temperamento estaban sometidos a la voluntad de Dios. No hay de otra, no hay de otra. No es porque tú pagues un curso de psicología. Mira que amo la psicología, creo en la psicología, pero eso no basta. Lo único que basta y es suficiente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, déjate digo algo, no es una palomita, ¿sabes qué? Es un referente. Es un referente porque dice la palabra que seamos sencillos como palomas. O sea, sé manso como paloma. ¿Y eso quiere decir que tengo que permitir todo? No, también poner límites es espiritual. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo lo estás haciendo? Si tú
crees que tu orgullo, que tu soberbia, que hacer las cosas como tú quieres, te place y como a ti te da la gana es, ahí no. Eso no es, así no funciona. Otro ejemplo de una persona que vivió un proceso de mansedumbre es Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro era un hombre explosivo? Yo creo que hasta de repente le daban sus ataques de ira, ¿verdad? ¿Cuántos iracundos hay aquí? Ay, qué bueno, ninguno. Pedro tenía sus luchas. Es más, mira, te voy a decir algo. ¿Qué pasó cuando Jesús empezó a hablar con sus discípulos y Pedro, muy él en su papel, dijo: Señor, yo nunca te abandonaré, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Su orgullo estaba hablando, su soberbia. 3 doritos después, ¿qué pasó? Lo estaba negando. Pero Pedro, después del Pentecostés, cambió su vida. ¿Fue procesado? Sí, fue procesado. Y aguantó el proceso. Y permaneció y perseveró hasta lograr llegar a decir esto. Vamos a 1 de Pedro 5, del versículo 5 al 6. Humillaos pues. Ay, no me están cotorreando, déjenlo leer de acá. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. El Señor te va a dar gracia. El Señor te va a dar gracia para que soportes el proceso por el que estás pasando. El proceso que tiene que ver con la transformación de tu carácter. Dale gracias a Dios, glorifica al Señor en todo momento. No importa las circunstancias, importa que Él está contigo. No importa quién esté de acuerdo, no importa quién crea en ti. Lo que importa es que el Señor se va a manifestar en tu vida. Y mira, en todas las áreas requerimos mansedumbre. ¿En el trabajo requerimos mansedumbre? Sí. Alégrate si a alguien le dan un ascenso que tú estabas esperando, alégrate. En las relaciones con los demás, te voy a decir algo. Imagina un triángulo. Es un triángulo de mansedumbre. Yo así le llamé, el triángulo de la mansedumbre. Estás tú aquí, los demás acá y Dios acá. Tú eres manso hacia Dios. Pero si tú eres manso hacia Dios, solamente no se concluye este triángulo. Debe de haber un retorno donde la mansedumbre sea también hacia las personas. No queda solamente hacia Dios, porque a veces podemos decir: yo soy manso a Dios, yo me sujeto a Dios. No, lo que hacemos también tiene que ser para los demás. ¿Y cómo la vamos a ver? Cuando pedimos perdón, cuando servimos, cuando somos amables. En la corrección, acepta la corrección. Si tú crees que la persona no está capacitada para corregirte, aún así es humildad y es mansedumbre que se acerquen contigo. Tú recíbelo. Yo he escuchado que dicen: ay, pero es que no lo hacen correctamente. Y dije: ay, híjole, hay que dar un curso de corregir correctamente, perfectamente, para que la gente no se ofenda, no se sienta, no malinterprete. No. Es bien difícil, porque a veces, aunque lo hagas con amor, con todo el cariño y que tengas toda la confianza con la persona, se ofenden. Y se terminó, y se rompió. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. En la iglesia necesitamos ser mansos, sí. Alégrate cuando Dios usa al hermano. Alégrate. Di gloria a Dios que el Señor lo está usando y que está en esta casa. Qué bueno que vienen más voces a cantar. Qué bueno que hay buena palabra. Qué bueno que se están abriendo nuevos ministerios. Qué bueno que están poniendo más personas, porque eso significa, dice la palabra, que la mies es mucha. Necesitamos obreros, necesitamos manos. La gente viene con mucha necesidad. Necesitamos cubrir esas necesidades. Y tenemos que alegrarnos. No hay que ser celosos, no hay que decir: no, pues es que yo aquí
Yo aquí ya tengo, no sé, 25,000 años y yo ya pasé por todo y ya me toca. Mira, tú alégrate porque Dios te va a dar lo tuyo. El Señor lo ve y el Señor te conoce. En el matrimonio, ambos hay que ser mansos. Porque luego le dicen, la mujer, también tú, varón. Si tú eres manso con el Señor, vas a tratar a tu esposa de tal manera que no vas a necesitar pelearle sumisión y mansedumbre. Yo te lo firmo. Si tú eres un varón que se somete al Señor y eres sensible en cómo tratarla, con bondad, con benignidad, con respeto, con dulzura, ¿qué vas a obtener? Esa va a ser la respuesta de tu mujer. Entonces, sométete a Dios realmente. Responsabilízate. Y yo te aseguro que si tú haces eso y lo cumples, todo lo demás se va a ordenar. Y si tú, mujer, estás luchando con eso, con tu carácter, sométete también al Espíritu Santo y Él te va a ordenar, te va a decir, la regaste, pide perdón, sé dulce. Él lo va a hacer. Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo. Sé manso contigo mismo. Cuando somos autocríticos, no estamos mostrando mansedumbre con nosotros mismos. Y necesitamos tener mansedumbre en nuestro propio proceso de santificación. Todos los que estamos aquí estamos en un proceso de santificación. Todos. Diferentes niveles, diferente atributo, diferente lucha, pero todos estamos en un proceso de santificación. Vamos a ser amables con ese proceso, porque si lo estamos criticando constantemente, entonces estamos negando el poder transformador de la gracia. Y lo que está haciendo el Señor con todo serie del fruto verdadero, que es el atributo, los atributos del Espíritu Santo, es mostrar su gracia para que lo podamos alcanzar. Sin su gracia no podemos. Tengamos esa gracia para con los demás. Y una característica bien importante de la mansedumbre es: ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? Déjate digo esta: pasar por alto la ofensa. Dice nuestra líder de oración e intercesión, ser inofendibles. ¿Eso es fácil? No. ¿A cuántos los ofendieron hoy? ¿Cuántos ofendidos vinimos el día de hoy? Ajá, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que pasemos por alto la ofensa. Vamos a Eclesiastés 10:4. Mira, el bebé bien feliz. Dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti. Cuando dice el espíritu del príncipe, ponle el nombre que tú quieras. Si el espíritu de tu esposo se exaltare contra ti, si el espíritu de tu amigo se exaltare contra ti, si el espíritu de tu hija se exaltare contra ti, si el espíritu de tu jefe se exaltare contra ti, ¿qué dice? No dejes tu lugar. ¿Qué significa no dejar tu lugar? Permanece. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Tenemos que elegirlo, iglesia. Ponte de pie. Dios no defiende el error. Él trabaja con el corazón. Tenemos que ser esta persona que el Señor nos está llamando a ser. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Quiero cerrar con el último y mejor ejemplo de mansedumbre, que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él, siendo el Rey de Reyes,
vino y nació en un pesebre. Él, siendo el juez, fue juzgado por pecadores. Él, siendo el Señor de señores, vino a servir y a lavar los pies de sus discípulos. ¿No es mansedumbre eso? Dice que se despojó de su trono para pagar el precio que teníamos que pagar tú y yo. En Mateo 11:29, Él mismo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este versículo es una invitación a la transformación, una transformación completa de todo tu ser por imitación. Él no te está pidiendo algo que Él no haya hecho, que Él no haya luchado. Y dices: ay, qué fácil, todos la tienen fácil. Pues Él porque es el pastor, pues Él porque no sé qué, pues Él porque... Es que tú no has tenido mi vida, es que tú no estás pasando mi proceso, es que tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Es que son objeciones. Pero aquí solamente hay una verdad, que el Señor nos está haciendo un llamado, que aprendamos de Él, que aprendamos de la hermana que tenemos al lado, que aprendamos de nuestra mamá, que aprendamos de nuestro papá, que aprendamos del pastor, que aprendamos del... No, Él está diciendo: aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Y fíjate, tiene una promesa, porque el no ser manso nos hace sufrir. Muchas veces, y yo te lo digo por experiencia, la ansiedad tiene una raíz de falta de mansedumbre. ¿Alguien está pasando por algún proceso de situación mental? Ansiedad, angustia. Esta es la invitación: sé manso y humilde. Cuando somos mansos y humildes, aprendemos a soltar todo y dejarlo en las manos del Señor. ¿A quién tienes que soltar? ¿Tienes que soltar a alguna persona? ¿Tienes que soltar quizá la carga de querer resolver todo? ¿De que todo salga bien? ¿De que quizá hay preocupaciones económicas? ¿De que posiblemente no sabes cómo va a ser el proceso de sanidad de alguna persona? Suéltalo. El reconocer que no tienes la fuerza, que no tienes el poder y que el control solamente es una ilusión, eso es parte de la mansedumbre. Este es el momento donde lo podemos hacer. Cierra tus ojos.